Mateo 28, versículos 18 al 20. Voy a dar lectura a estos versículos. Ustedes me siguen con su vista y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, en esta mañana, hermanos, estaremos iniciando con el tema del bautismo. Hemos visto, por ejemplo, lo que significa la cena del Señor. Hemos visto ya varios mensajes hablando sobre el significado de la cena del Señor, y creo que ese tema de la cena del Señor ha quedado claro. Pero ahora quiero enfocarme en el segundo sacramento u ordenanza, que es el bautismo. Hemos visto, por ejemplo, que la iglesia no inició en el día de Pentecostés. La iglesia ya existía aún en el Antiguo Testamento. Es cierto que la iglesia existía en el Antiguo Testamento bajo diferentes circunstancias, no en las circunstancias en las que existe la iglesia en el día de hoy. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos al pueblo de Israel ofrecer sacrificios de animales. En el día de hoy la iglesia no ofrece sacrificios de animales, sino ofrece sacrificios de alabanza al Señor. En la antigüedad, el pueblo de Israel, por ejemplo, tenía un sacerdocio en donde el sacerdote intercedía por el pueblo de Israel. El sacerdote era el encargado de ofrecer el sacrificio en el altar por los pecados del pueblo. En el día de hoy, hermanos, no tenemos ese sacerdocio especial, el cual pueda ofrecer o seguir ofreciendo sacrificios a Dios. La palabra de Dios claramente dice que todos los creyentes somos sacerdotes, ¿no es cierto?, delante de Dios. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. Y todos los creyentes ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales, tal como dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, no hay más sacrificios de animales, no hay más sacerdocios especiales, tal como lo existía en el Antiguo Testamento. Pero aún así podemos decir que la iglesia o el pueblo de Dios ya existía en el Antiguo Testamento. Por esa razón podemos ver que Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois un pueblo especial. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, hermanos, había sido escogido de entre todos los pueblos de la tierra. El pueblo de Israel había sido escogido como un pueblo especial. Y Dios quería que ellos fueran un pueblo santo. Por esa razón vemos que Dios les dijo: sed santos porque yo soy santo. Porque Dios deseaba que Israel fuera un pueblo santo. Bueno, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel nos los dice a la iglesia en el día de hoy. Todavía es la misma orden, el mismo mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Dios desea que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo especial. Así que el pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido uno. Aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ha sido uno. Aunque la iglesia en el Antiguo Testamento existía de una manera distinta y existía bajo una administración diferente, vamos a decirlo. Una administración diferente, porque era administrada bajo los tipos y sombras
en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento la iglesia es administrada bajo la realidad, porque Cristo ya ha venido. No estamos más bajo los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo bajo la realidad del cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y esa realidad, hermanos, es que el Mesías prometido ya vino. El Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento vino, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y desde ahí, dice el Nuevo Testamento, y todos los escritores concuerdan, escritores del Nuevo Testamento, que Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, tal como lo he dicho en más de una ocasión, Cristo no ascendió al cielo a tomar vacaciones. Cristo se fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre, a reinar. Y Él está reinando. Él reina en este mundo, pero desde la diestra del Padre. Él reina a la diestra del Padre. Él sigue reinando. Aun cuando muchas personas, o una gran mayoría de personas, crean que Dios no reina o que Cristo no reina, la verdad es que Cristo es el Rey, ¿no es cierto? Él es el Rey y Él reina. Y como Rey, después de haber resucitado entre los muertos, Él dio un mandato muy importante, y es el mandato que leímos en estos versículos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, versículo 18: toda potestad o todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, el poder, la potestad y la autoridad le fue dada a Cristo, no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Una de las cosas más tristes que yo he escuchado de algunos cristianos decir es: Dios gobierna en el cielo, pero en la tierra gobierna Satanás. ¿No es cierto? Hermanos, es una afirmación muy triste y muy lamentable, porque esos cristianos no han entendido lo que dice ese versículo, que cuando Cristo resucitó entre los muertos, cuando Él se levantó al tercer día, después de haber resucitado, Él llega con sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada ahora a mí, no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Y eso significa, hermanos, que Cristo reina no solamente en la esfera celestial, pero también Él reina en la esfera terrenal, porque todo el poder le ha sido dado a Él en el cielo y en la tierra. Y debido a eso, hermanos, Él les dice: ahora les voy a mandar algo. Por tanto, debido a esto, debido a que el todo poder y toda potestad y toda autoridad me ha sido dada y me ha sido concedida en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo: vayan y hagan discípulos solamente al pueblo de Israel. No, a todas las naciones. Y eso es muy interesante, hermanos, porque aquí vemos el mandato de un rey mandando a su pueblo, a sus discípulos, más allá de las fronteras de Israel. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el único pueblo privilegiado era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Eran los únicos que podían decir: somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Somos el pueblo de Dios.
Dios nos ha escogido para ser un pueblo especial. Es cierto, no podemos negar tal cosa, porque ese es el testimonio de las Escrituras. Dios escogió al pueblo de Israel como un pueblo especial. De todos los pueblos de la tierra, Dios escogió al pueblo de Israel. Pero ahora, cuando Cristo vino, Él da un mandato y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las naciones de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, lo que Cristo estaba diciendo es que ahora el pueblo de Dios no solamente sería un grupo de personas en un país determinado, no, ahora el pueblo de Dios sería constituido de todas las naciones de la tierra, de todas las naciones del mundo. Que Cristo tendría pueblo en todas las naciones de la tierra. Es muy interesante, hermanos, que Cristo haya usado y Mateo haya escrito lo que Cristo dijo, hablando de: vayan y discipulen a las naciones. ¿Por qué las naciones? Porque las naciones tienen que conocer de Cristo, ¿no es cierto? Las naciones están compuestas de seres humanos. Es muy importante la manera en la que Mateo captura la esencia de la orden de Cristo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. No solamente a individuos, no. Prediquen mi nombre a las naciones. Hablen de mí en las naciones. En general, las naciones tienen que conocer mi evangelio, mi enseñanza. Y hermanos, los discípulos al principio no deseaban hacer tal cosa. Ellos deseaban solamente predicar en el pueblo de Israel. Pero lo que hizo el Señor para que ellos salieran de Israel y se expandieran y su mensaje fuera escuchado en otras naciones fue levantar persecución en el pueblo de Israel hacia los discípulos, y de esa manera ellos huyeron a otras provincias, a otros lugares, a otras naciones, y donde ellos iban a donde ellos llegaban huyendo de la persecución, ellos predicaban el evangelio, y muchas personas abrazaban el evangelio debido a la predicación de ellos. Y de esa manera, hermanos, el evangelio fue expandido. Bueno, la orden de Cristo era que el evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones, y que todas las naciones serían discipuladas y serían traídas al conocimiento de Cristo y su evangelio. Esta era la orden del Rey. La orden del Cristo resucitado era ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo, hermanos, no es algo que fue inventado por la iglesia. El bautismo cristiano no es algo que fue inventado por los discípulos. El bautismo cristiano no fue algo que algún líder cristiano se inventó, hermanos. El bautismo cristiano fue un mandato directo del Cristo resucitado. Fíjense bien esto, hermanos. Un mandato directo del Cristo resucitado. En el día de hoy he escuchado a muchos creyentes que dicen: no, el bautismo no es importante. Lo que realmente importa es que una persona sea regenerada por el Espíritu Santo. Y el bautismo sale sobrando. Hermanos,
Si saliera sobrando, Cristo no hubiera dicho esto que dijo, ¿no es cierto? Cristo hubiera dicho solamente: vayan y prediquen mi evangelio, y eso es todo lo único que importa. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra de regeneración en los escogidos solamente. Y no se preocupen por lo demás. Hermanos, no es así. Cristo claramente dijo: debido a que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ahora les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandato claro, hermanos. No solamente a predicar el evangelio, pero también a discipular a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, significa entonces que es una parte esencial del mandato de Cristo para su iglesia. ¿Por qué razón? En los mensajes anteriores vimos que en el Antiguo Testamento existían dos ordenanzas o dos sacramentos: la circuncisión y la Pascua, el Cordero Pascual. El niño era circuncidado al 8º día y el pueblo de Israel celebraba la Pascua una vez al año, recordando la liberación del pueblo de Egipto, recordando cómo Dios lo sacó de Egipto con brazo extendido y de qué manera los israelitas fueron redimidos. Bueno, la Pascua, hermanos, conmemoraba y celebraba ese evento. Eran dos ordenanzas que el pueblo de Israel tenía, dos ordenanzas o sacramentos, que es lo mismo. En el Nuevo Testamento, y la iglesia del Nuevo Testamento de la misma manera tiene dos sacramentos u ordenanzas: uno, el bautismo, y dos, la cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, conmemora y celebra y recuerda la muerte de Cristo en la cruz. Y el bautismo cristiano, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Bueno, el bautismo cristiano, hermanos, es en realidad el símbolo de una persona entrando a una nueva vida. El bautismo cristiano, aunque ha sido entendido de diferentes maneras a lo largo de la historia, una cosa sí estamos todos los cristianos evangélicos de acuerdo, y es que el bautismo por sí solo no salva a nadie. En eso estamos todos de acuerdo, en que el bautismo por sí solo no salva a nadie, porque no es el bautismo, no es el agua aplicada a la persona la que salva a la persona, sino la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón del pecador. No es el agua. Lamentablemente, la Iglesia Católica Romana hasta la fecha, hasta el día de hoy, cree que cuando un niño es bautizado, ese niño es regenerado por el Espíritu Santo en el bautismo. Es regenerado. Sus pecados son perdonados, son limpiados. Ese niño es limpiado del pecado original y por lo tanto es regenerado. La iglesia evangélica, por el contrario, desde los días de la Reforma, ha creído, hermanos, que lo único que regenera es la obra del Espíritu Santo, y que el bautismo solamente simboliza esa regeneración, pero no hace más nada. Simboliza la regeneración del corazón, pero no afecta o no realiza la regeneración misma. No, porque una persona puede ser bautizada y seguir siendo impío e incrédulo, seguir siendo una persona no regenerada. Por lo tanto,
no es el acto del bautismo en sí mismo lo que regenera, sino simboliza la regeneración. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque en el próximo domingo estaremos expandiendo un poco más y estaremos hablando de los diferentes entendimientos sobre el bautismo, y sobre todo el bautismo de infantes. ¿Por qué iglesias evangélicas bautizan infantes? ¿Por qué ellos realizan bautismos infantiles? ¿A qué se debe? Si ellos dicen, los que objetan a tal práctica, en la Biblia no encontramos explícitamente que se deban bautizar infantes, por ejemplo. ¿Por qué muchas iglesias protestantes lo hacen? Bueno, hay bases bíblicas para ello, y el próximo domingo, Dios mediante, o los próximos domingos estaremos abordando ese tema también. En esta mañana quería introducir el tema del bautismo de manera general, porque es importante, hermanos, entender que el bautismo no es un capricho humano. El bautismo no es un invento humano. El bautismo en agua es parte de la voluntad misma de Cristo, y es algo que Él nos ordenó para que lo practicáramos, y no es algo que fuera como una opción. No es algo que Cristo dijo, bueno, si ustedes desean hacer esto, háganlo, y si no, pues no lo hagan. Como les dije hace un momento, he hablado con algunos pastores que creen que el bautismo en agua es opcional, y que si se quiere se debe hacer, y que si no, no hay ningún problema. ¿Y cuál prueba ellos toman para decir estas cosas? Bueno, hay un versículo en 1 Corintios, hermanos, que Pablo dice: porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y ellos creen equivocadamente que ese es el versículo que demuestra que lo más importante no es bautizar, sino predicar el evangelio. Pero, hermanos, ambas cosas van de la mano, ¿no es cierto? Predica el evangelio, pero también bautiza a aquellos que creen en el evangelio. Y eso fue exactamente lo que los discípulos hacían. En los próximos domingos estaremos viendo en el libro de los Hechos, hermanos, estos casos donde las personas abrazaban el evangelio, creían en Cristo, y lo próximo que sucedía en sus vidas era bautismo. Se bautizaban. Los que creían y toda su familia eran bautizados en ese momento. Y ahí estaremos viendo, hermanos, el ejemplo del carcelero de Filipos. Estaremos viendo el ejemplo de Lidia, por ejemplo. Estaremos viendo el ejemplo del eunuco que fue bautizado. Estaremos viendo el ejemplo de los que fueron bautizados en el día de Pentecostés, cuando recibieron la palabra. Como 3,000 creyeron el evangelio, como 5,000 también. En una ocasión, la primera ocasión 5,000, la segunda ocasión 3,000, y fueron todos bautizados. Esos ejemplos, hermanos, cumplen el mandato de Cristo de predicar el evangelio y bautizar a los que creen en Cristo. Así que esto es muy importante entenderlo. El bautismo no es algo que es el producto de la teología de alguien, no, es el producto, hermanos, de la voluntad de Cristo mismo. Ahora bien, este bautismo cristiano, hermanos, tiene un precedente, y ese precedente lo encontramos en la circuncisión del Antiguo Testamento. Porque la circuncisión fue dada como un sello y señal del pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión fue dada como sello y señal del pacto. El bautismo cristiano, de la misma manera, fue dado como un sello y una señal de que todos aquellos que han sido bautizados en el bautismo cristiano
pertenecen a la iglesia. Por esa razón, hermanos, es importante. No hay tal cosa como un cristiano que dice pertenecer a Cristo y que no lleva en su cuerpo la marca del bautismo cristiano. No hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa. Todo aquel que dice ser cristiano tiene que haber sido bautizado en agua. Si no ha sido bautizado en agua, no puede decir que es cristiano. No puede decir que es cristiano. Por esa razón el bautismo cristiano es tan importante. No regenera a nadie, pero es importante porque identifica y marca a todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Hay una pregunta, hermanos, que en esta mañana quiero hacer, y es la siguiente: ¿significa eso que todos los que son bautizados son regenerados? No, no significa eso, porque sabemos que no todos los bautizados son regenerados. Pero sí significa que todo aquel que ha sido bautizado se ha identificado con el pueblo de Dios, con el pueblo de Cristo, y que independientemente de su regeneración o no regeneración, podemos decir que esa persona pertenece a la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Pertenece a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ha sido bautizado, y con la fórmula correcta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero hacer una pregunta más, y con esta termino, hermanos, y es la siguiente: si Cristo dijo que el bautismo debe ser practicado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿tenemos que aceptar como válido aquellos bautismos que no se hagan en esa fórmula? Y la respuesta es no. No tenemos que aceptar aquel bautismo que ha sido hecho con una fórmula incorrecta. Esto es necesario entender, hermanos. ¿Por qué razón? Porque los mormones, por ejemplo, bautizan también, pero no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los solos Jesús bautizan también, pero no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tenemos que aceptar ese bautismo como válido? No, porque no ha sido hecho en la fórmula correcta. Aun cuando ellos digan que creen en Cristo, los mormones, aunque digan creemos en Dios también, somos cristianos. Y la respuesta nuestra es no, ustedes no son cristianos. Ustedes no son cristianos. Ustedes podrán afirmar que son cristianos, pero debido a que no han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ustedes no son cristianos. Y tenemos que rebautizarlos, volverlos a bautizar, hermanos. Aquellos que no han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienen que volverse a bautizar. Solamente ellos tienen que volverse a bautizar, porque no han sido bautizados con la fórmula correcta. Es necesario entender esto, comprenderlo. Hay personas que niegan la Trinidad. ¿Son cristianos? No lo creo. No lo creo. Porque uno de los requisitos, hermanos, para ser cristiano es creer lo que la fe cristiana enseña. Y la fe cristiana dice que la naturaleza del Dios verdadero es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y todo aquel que no confiese esta fe, hermanos, no puede ser cristiano. Todo aquel que no confiesa esta verdad no puede ser identificado como cristiano. Y esto tiene que ver mucho con el bautismo. Todo aquel que ha sido bautizado, pero no ha sido bautizado en la fórmula bíblica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puede propiamente ser llamado cristiano. Y si alguien, hermanos, desea unirse a nuestra iglesia, que no haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
tiene que ser rebautizado. Tiene que ser rebautizado, definitivamente. Porque no ha sido bautizado en la fórmula que Cristo mismo nos enseñó, que los que creen en Él deben de ser bautizados. Y esa fórmula es en la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en los próximos mensajes estaremos abordando esos ejemplos, hermanos, del libro de los Hechos. Estaremos hablando un poco más extensamente sobre la legitimidad del bautismo de infantes. ¿Es legítimo? ¿Es bíblico? ¿Puede hacerse? Estaremos abordando este tema también. El próximo domingo quiero hablar sobre el credo bautismo. ¿Por qué nosotros bautizamos a personas que confiesan a Cristo? ¿Por qué nosotros bautizamos a personas sobre su profesión de fe en Cristo? ¿Y por qué otros cristianos bautizan a los infantes? ¿Por qué otros cristianos bautizan a sus hijos también y no ven ningún problema en ello? Los próximos domingos estaremos abordando este tema y otros más. Pongámonos de bien esta mañana.